grupo de cada salón. Buenos días, profe. Publicarlo de esa Buenos manera días, en mi Classroom. niña. Profe, tiene su micrófono Ay, apagado. perdón, no me había dado. Buenos días, mi niña. Ahorita en unos minutitos en lo que damos admisión a todos, ¿eh? Sí, profe, gracias. ¿Cómo siguió? Ya mejor, Janet, ya ayer ya durante la tarde ya me empecé a recuperar mucho más, la verdad, sí, pero me fue como en feria. Buenos días, profe. Buenos días, Moy. Para que no vayan a ese restaurante. Digo, a lo mejor me tocó malas, Ya sé. ¿no? Pero pues, la verdad es de que, híjole, sí me fue muy mal. Sí, pues sí. Lo bueno es que ya está mejor, profe. Gracias a Dios, sí, ya. Buenos días a todos. Ahorita vamos a dar inicio. Estamos esperando a nuestra invitada en unos minutos más. De todas maneras, ahorita le voy a mandar el link. No vaya a ser que no lo haya. Le dije que era el mismo, pero finalmente no vaya a ser que no lo encuentre. Buenos días, profe. Buenos días, chicos. Buenos días, profe, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. En unos minutitos vamos a esperar a que llegue esta persona que estamos esperando. Unos minutitos, por favor. Si ya la sesión, ya empezó, ¿dónde copio el link de la sesión esta? En la parte de arriba, profe, hay un escrito que dice Zoom, A ver, en la parte de arriba de la pantalla. información sobre la reunión, ahí. Ajá, Ah, ahí ya, le pica y ahí dice enlace de copiar invitación. enlace. Ah, muchas gracias. Sí, es que dije, ¿dónde lo veo? Bueno, le voy a mandar el link, no vaya a ser que no esté pudiendo entrar. Ah, gracias, Jonathan, gracias. Profe. Que no haya podido entrar o algo. Déjenme mandarle el link. Esto, Un minutito, ahorita se lo mando. Ok, me acaba de mandar un mensaje que dice que ya está entrando. Entonces quiere decir que sí tiene link.
Bueno, estamos esperando a Maribel Corrales, quedó en estar aquí y ahorita me mandó un mensaje en el que me menciona que está entrando. No la veo todavía para darle admisión, pero pues acuérdense que las computadoras a veces se tardan un poquito más en darte la opción de pedir el link, ¿no? Digo, de meterte pues a la sesión. Entonces, ahí viene ya. Hola, ¿me escuchan? Buenos días. Sí, buenos días, Maribel. Sí, sí te escuchamos perfectamente. Ok, Buenos días. una disculpa. No, no te Y preocupes. no sé si ahí se ve bien o si no me veo. Sí, sí te alcanzas a ver. Bueno, chicos, les recuerdo que Maribel sigue en Voy a tratar de recuperación. subir un poco la computadora. Sigue en recuperación, ella todavía tiene que estar semi recostada. Entonces, la situación es de que tuvo una cirugía y pues está en recuperación apenas. Por ello es que la van a ver así un poco dobladita, pero pues es que no puede estar completamente sentada aún. Entonces, bueno, pues le damos la bienvenida a Maribel. Con el tema del día de hoy están los chicos pues muy interesados en este tema, Maribel, porque pues como bien lo planteamos, es un tema en el cual tú ya vas a extender la información y que vamos a ver que es un tema del día a día, mucho más común de lo que creemos, ¿verdad? Y también el cómo estos jóvenes y Así estos es. niños actúan o de qué manera actúan en la escuela y que muchas veces podemos pensar que están retraídos o que tienen atención dispersa o que a lo mejor están presentando deficiencia en la educación, me refiero en el aprendizaje, pero pues vamos a darnos cuenta que en realidad la situación a veces tiene mucho que ver con lo emocional. Bueno, voy a ceder el micrófono a Maribel. Maribel, es todo tuyo el foro. Muy bien, gracias. Buenos días. Una disculpa a todos por aquí el retraso. Voy a tratar no sé si son los mismos que estuvieron la vez pasada y que ya me conocen un poquito. Ok. Ok, perfecto. Entonces vamos a entrar de lleno. Sí, sí, Maribel, Nada es el más mismo voy grupo. Ajá. a presentar para que precisamente podamos ir siguiendo lo que es el tema. Y pues nuevamente muchas gracias por permitirme compartirles esto. Pues ahora sí que por ahí la maestra me conoce y sabe que es mi pasión. Estos temas son mi pasión. Entonces, pues bueno, me da mucho gusto que podamos, que ustedes estén interesados y que pueda compartirlo con ustedes. Voy a compartir la pantalla. Y nada más si me pueden confirmar de que ya lo están viendo, por favor. Se está abriendo Maribel apenas, ¿eh? Ok, Ya se puede ver. ok, perfecto, gracias. Pues bueno, el tema de este día, como bien lo mencionaba la maestra Rosy, pues bueno, el síndrome de alienación parental, otra cara del maltrato infantil, realidad poco conocida y abordada en México. ¿Por qué estamos hablando precisamente de este tema? Déjenme ver si me deja. Ahí está. El síndrome de alienación parental, para quienes no conozcan lo que es este tema, sus siglas son SAP. Es un trastorno caracterizado por un conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos mediante distintas estrategias con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor. Esto nos lo dice Aguilar. Pues bueno, principalmente, una de las cosas que empieza a suceder cuando se tiene este síndrome son que estas manipulación o este tiempo en el que utiliza un progenitor alienador para con sus hijos son frases
Generalmente por ahí empiezan, ¿no? Diciendo te abandonó, no dice me abandonó, me dejó, se va a divorciar de mí, sino lo usan de forma plural. Nos abandonó, se divorció de nosotros, ya no nos quiere, y después lo enfocan directamente a los hijos. Es que tu papá no te quiere, solo piensa en él. Obviamente, después, si existe una nueva pareja, es peor, ¿no? Aquí voy a hacer como recalcar un poquito, aunque aquí dice tu papá no te quiere, también puede ser tu mamá no te quiere, ya que el síndrome de alienación parental se da, obviamente, pues recae en los niños, o son los niños los que presentan este trastorno. Sin embargo, o este síndrome, sin embargo, el alienador puede ser tanto la mamá como el papá. ¿Por qué el tema? ¿Por qué me apasiona tanto este tema y por qué me interesa que más gente lo conozca y que más gente trabajemos en ello? Primero, pues bueno, hay un aumento del divorcio conflictivo. Si bien es cierto, divorcio siempre ha habido, y por ahí luego podremos ver estadísticas, ¿no? De que a veces nos podrán decir, es que antes no había tanto divorcio y ahora sí, que no sé qué. Indistintamente de eso, cada vez se ve más lo que es el conflicto durante los procesos de divorcio o separación, porque cabe mencionar que este síndrome no nada más es ante cuestiones legales, sino que aún en parejas que no tengan un vínculo legal, es decir, que no estén casados formalmente, pero que viven juntos y que tienen hijos, pues también se puede dar. Lamentablemente, los más afectados ante estos conflictos, ante estos procesos de separación o divorcio, pues son los hijos. Los hijos generalmente son puestos en un segundo lugar, si no es que en un tercero, cuarto, quinto o en un último lugar, ya que generalmente cuando se da una separación o un divorcio, a uno de los progenitores principalmente, ¿no? A veces podrán ser los dos, y que si es los dos el que están de acuerdo, pues precisamente no es conflictivo, en el que, ¿sabes qué? Pues ya no nos entendemos, cada quien por su lado, ahora sí que, como diría Juan Gabriel, no fue un placer conocerte y bye bye, y hasta ahí está bien. Sin embargo, cuando sí entran los conflictos, generalmente es porque uno de los progenitores quiere afectar o quiere hacer sentir mal al otro progenitor. He aquí donde entra lo que es la alienación parental, porque entonces esa manipulación que existe en los menores por este progenitor que es el que está haciendo más el conflicto, pues obviamente la manipulación está en los hijos, pero su objetivo, su target es el otro progenitor, es decir, afectar al otro progenitor. Y definitivamente, yo creo que no hay ningún padre o madre que digan, si tocan a mis hijos, a mí no me afecta. Claro que nos afecta y muchísimo cuando tocan a nuestros hijos. Entonces, las consecuencias que trae todo esto del síndrome de la alienación parental o SAP son muy complicadas para reparar y a veces son irreversibles. Ha habido casos, lamentablemente, en que estos niños, cuando son adolescentes y que van saliendo de la adolescencia, pues muchos entran en lo que son drogas. Sería como lo más, pues lo más poco, por así decir, ¿no? Que entren ya sea en alcoholismo o en drogadicción, pero se han dado casos en que llegan también al suicidio. Y ahorita les voy a explicar por qué, ahorita van a entender un poquito más por qué. Como cualquier tipo de violencia, porque esto es una violencia, es un maltrato, debe tenerse conocimiento para que pueda ser prevenida. Es decir, ¿cómo puedo prevenir yo algo o cómo puedo detener o evitar que suceda si no sé cómo sucede o si no conozco lo que sucede? Pongamos el ejemplo del COVID, ¿no? Si hubiéramos sabido que venía todo esto, a lo mejor desde antes hubieran prevenido antes de que se expandiera tanto, hubieran prevenido la vacuna y hubiera sucedido otras cosas, ¿no? Sin embargo, bueno, tal como el COVID, ya hasta que estuvo la pandemia, pues empezaron a trabajar en todo eso y ahorita se está trabajando en reparar, por así decir, y evitar nuevos contagios. Pues bueno, con el SAP pasa lo mismo. Ahorita nosotros lo que estamos tratando es de ayudar a los que ya están viviéndolo, pero lo más importante es evitar que otros más lo vivan. Y este tema, ¿por qué lo elegí? Ya en la semana pasada les compartíamos un poquito que, pues bueno, a mí me interesa mucho este tema porque también lo viví. Es decir, hace ya casi 5 años,
tuve una separación porque vivía en violencia, había violencia en mi casa, y cuando puedo decidirme, como les comentaba hace ratito, ¿no? Para empezar, el poder definir cuando vives en violencia es una línea muy casi invisible en lo que tú puedas diferenciar. ¿Es lo correcto? No es lo correcto. ¿Es lo normal? No es lo normal. De hecho, lo normalizamos nosotros. Simplemente quien ha vivido violencia de cualquier tipo va haciéndose o va encerrándose en su mundo y simplemente aprendes a sobrevivir, a sobrellevar, pero en la mayoría de los casos dejas de ser tú mismo y dejas de pensar o dejas de ver y de valer, o sea, pierdes el valor. Sí, porque la otra persona te lo va quitando, pero también tú mismo te lo vas quitando, porque cuando ya puedes o eres consciente de esa violencia y puedes salir de ella o empiezas a trabajar para salir de ella, lo que empieza al inicio es como esa culpa o ese reclamo hacia uno mismo, ¿no? O esa justificación, es que lo hizo porque yo me porté mal, o es que lo hizo porque yo no le tuve a tiempo la comida, o es que lo hizo porque, pues sí es cierto, yo no soy buena madre, o yo no sé cuidar a mis hijos, o tantas cosas que uno mismo justifica esa violencia. Entonces, en ese punto en el que uno dice, ok, ya, fuera violencia, no es cierto, o sea, yo valgo, aunque sea poquito, pero valgo. Lo que yo empecé a ver eran actitudes en mis hijos muy parecidas a las de su papá. Yo les estoy hablando, tengo 2 hijos varones cuando ellos tenían 12 y 13 años. Bueno, ya desde antes se veía, pero cuando lo vi más notorio fue a esa edad, 12 y 13 años, en la que esas actitudes de desprestigio, de desvalorización, de falta de respeto que yo vivía por parte de su papá, empezaron mis hijos a tenerlo. Yo no sabía que eran, pues, signos de alienación, eh, pero obviamente después de que estudio todo esto, pues ya lo sé, ¿no? Por más de 3 años de no poder convivir con mis hijos, porque cuando se da la separación y cuando yo, les voy a decir, pasé 8 años todavía casada, todavía con el padre de mis hijos, viviendo esta violencia, como les comentaba, y con pensamientos suicidas. Y es curioso porque yo ni siquiera sabía que eran pensamientos suicidas. Yo vivía en una burbuja de color de rosa, vivía en un mundo color de rosa. Entonces para mí era simplemente, bueno, yo prometí ante el altar que hasta que la muerte nos separe, y pues así será, ¿no? Y entonces yo le decía a Dios, y no era una vez, ni una vez cada semana o cada mes, era todos los días. Era, Señor, pues hazme el paro. O sea, yo prometí que hasta que la muerte nos separe, hazme el paro. Ya sea él o yo, pero hazme el paro, ¿no? Entonces, así viví durante 8 años. Cuando veo yo estas señales de mis hijos que empiezan a faltarme más al respeto, que empiezan a faltarle el respeto a la autoridad, sobre todo mujeres en la escuela, a sus maestras o a la directora, entonces yo empiezo a buscar más ayuda con respecto a esto. Yo viví por una depresión, pasé por una depresión y pensé que era por una enfermedad que había tenido. Sin embargo, conforme empiezo a trabajar con un sacerdote y psicólogo, nos vamos dando cuenta que mi depresión no era necesariamente la enfermedad, que al revés, la enfermedad había sido por lo que estaba viviendo. Entonces, cuando yo empiezo a buscar la manera de salir de esa violencia, pero obviamente yo quería que mis hijos estuvieran conmigo porque no quería que ellos siguieran ese ejemplo del maltrato hacia la mujer y sobre todo no quería que vivieran en la violencia. Pero, pues por las situaciones, circunstancias, por la ley, por mi desconocimiento del tema de las autoridades, y que en ese entonces, porque fue en el 2016, todavía no estaba la ley o no se había aprobado la ley de la alienación parental, pues bueno, mis hijos se quedan con su papá. Lamentablemente por la ley, a los 12 años ellos tienen voz y voto. Entonces, como ya habían sido alienados, ya habían sido manipulados, al momento que habla la juez con ellos, ellos dicen lo que su papá les dice, lo que su abogado les dice, y simplemente pues les dan la custodia a él. El principal motivo por el que papá no quería que yo tuviera la custodia, pues era para no darme a mi manutención, y sin embargo que yo sí le tuviera que dar manutención. Cabe mencionar que él tiene un excelente puesto, gracias a mí. Él no era mexicano, gracias a mí se naturalizó, tiene excelente puesto,
y gracias a mí tiene una excelente casa, etcétera. Pero entonces, a pesar de eso y que mis ingresos tal vez eran menores, él pues lo que buscaba era que yo le diera manutención a él, ¿no? Y así fue como se dictaminó. Los procesos fueron muy complicados porque hubo muchas cosas que pues, no estaban claras y al final de cuentas, en diciembre se supone que sale la resolución del divorcio. Yo inicio un trámite, cabe mencionar, inicio un trámite, pero a través de juzgado que le llaman de oficio, por la abogacía de oficio. Obviamente, ahora sí que apelando a lo que era la violencia. Sin embargo, ese juicio pues era muy lento. Por otro lado, el padre de mis hijos inicia un juicio, pero con particular. Entonces, obviamente, ese avanzó más rápido. Y aunque en diciembre se dictamina, a mí no me dejan ver el acta o la resolución hasta mayo del 2017. Y resulta que desde diciembre yo podía tener la comunicación con mis hijos o la convivencia, pero como no me dejan verlo, no me dejan ver la resolución, yo no puedo ejercerlo. Y cada que yo quería hablar con mis hijos o que ellos, en ese entonces mi hijo mayor era el que estaba un poquito más acercado a mí, mi hijo menor estaba completamente rechazándome, fue el más alienado. Pero cuando me decía mi hijo, te voy a ir a ver el fin de semana, me hablaba el viernes, ¿sabes qué? No, mamá, porque mi papá nos va a llevar a San Diego. O ¿sabes qué? No, mamá, porque nos va a llevar al Carl Jr. O ¿sabes qué? No, porque nos va a llevar a las dunas. Siempre había una actividad más importante, más emocionante o más atractiva que me decían, ¿sabes qué? No. Y total que pues no los podía ver, ¿no? Entonces, en mayo que yo ya intento tener esa comunicación con mis hijos, pues lamentablemente ya habían pasado más meses. Entonces, definitivamente la alienación estaba a todo lo que daba, era un nivel alto, ahorita les voy a hablar de los niveles. Entonces, cuando yo hoy fui a querer ver a mis hijos, ya con la orden de que pues yo podía verlos los domingos de 10 a 5, etcétera, pues las primeras veces era están dormidos. Están dormidos, están dormidos. Y ya hasta que una de las veces, yo siempre yendo con testigos, decía, bueno, pues puedes despertarlos y decirles que es el tiempo con su mamá, etcétera. Y dicen, es que no te quieren ver. Y en eso baja mi hijo menor, se asoma y él les dice, mira, ahí está tu mamá, dile que no la quieres ver. Y mi hijo tal cual dice, no, no te quiero ver, no eres mi mamá. No tienen idea de lo doloroso que es todo eso y de saber el que no te quieren ver, el que no te quieren, que no te aceptan y que te dicen que no eres su mamá y que te hablan con groserías porque en algunas ocasiones me hablaron con groserías, etcétera. Es muy doloroso, pero sobre todo en ese momento cuando yo ya empezaba a, a ver un poquito lo que era la alienación parental, porque gracias a esto, pues obviamente yo voy a un lugar donde es ayuda para víctimas, les había mencionado Cabin. Yo entro ahí me contactan con la asociación, con la diputada que estaba precisamente pues apostando por esta ley y exigiendo que se hiciera válida esta ley, que se legislara. Y a su vez la diputada me mueve o me contacta con la Asociación Unidos por el Bienestar del Menor, del cual pues soy tesorera ya, y pues que ellos precisamente son una asociación de padres que viven esto. Entonces ahí empiezo a conocer el tema, empiezo a estudiarlo más y empiezo a entender, pero lo primerito que me dijeron es, y me lo decían mis psicólogas también, tus hijos no están actuando por ellos. Entonces, así como que yo sé que te duele, pero no se los tomes tan en cuenta. Entonces, obviamente en ese momento no entendía tanto, simplemente era mi corazón cada vez más partido y partido, ¿no? Después, otra de las cosas que viví durante ese tiempo y que todavía un poquito por las consecuencias, que al rato les hablo un poquito de eso, pues la incomprensión de amigos y familia, porque si algo tienen los alienadores, ya sea hombre o mujer, son manipuladores excelentes. Entonces, manejaron de tal manera a nuestros amigos y gran parte de mi familia que la mera verdad pensaban que yo era realmente el ogro y la mala de la película. O sea, más mala que la de la bruja de Blancanieves o cualquier bruja que puedan encontrar en los cuentos, ¿no? Entonces, mucha gente se apartó, pero otra gente se acercaba a mí simplemente como para, oye, pues es que no seas así, que mira, que tu esposo, que tus hijos, que no sé qué tanto, ¿no? Total que fue muy complicado también para eso. Y en ese momento, que estoy hablando de 2017, pues había dos opciones. O seguir ahí quebrantada y seguir llorando por mis hijos sin poderlos ver y con todo eso que estaba pasando,
allá había empezado a trabajar un poquito en la asociación y era, pues, híjole, o sea, cómo estás trabajando con otras personas, pero no con tus hijos o no para tus hijos, ¿no? Hasta que poco a poco fui comprendiendo que a través de eso podía también darles a mis hijos, aunque yo no los viera. Y pues una era quedarme ahí tirada en el suelo o luchar y levantarme. Es una de mis psicólogas en la Procuraduría, que me conocía muy bien y sabía que había anteriormente, en años anteriores, intentado estudiar psicología. Ella insistía mucho, métete a la carrera nuevamente, haz tu carrera nuevamente, haz tu carrera nuevamente, hasta que por fin, después, a finales del 2017, tengo 5 accidentes en menos de un mes. Ahora lo comprendo perfectamente porque esa depresión, esa angustia en la que uno vive por esta causa de no poder ver a sus hijos, lo llevan a eso, a tener más accidentes, a ser inestable en el trabajo. Obviamente yo no quería trabajar, no quería hacer nada, ¿no? Entonces, después de esos 5 accidentes y que vuelven otra vez los pensamientos, bueno, cabe mencionar que cuando yo voy a Cabin, cuando me hacen ahí las primeras pruebas, pues obviamente la psicóloga me dice, tú tienes pensamientos suicidas. Y yo, no, ¿cómo crees? Sí, me dice, esos son pensamientos suicidas y tenemos que trabajar en ello. Entonces, en cierta forma, de una forma, pues bueno, ya había decidido separarme, ya no estaba con el padre de mis hijos, entonces, bueno, fue un poquito más fácil. Sin embargo, cuando suceden los accidentes, acababa de pasar mi cumpleaños en julio, pasaditos del tiempo, recibo una llamada de mi hijo con groserías diciéndome que los dejara en paz, pero con puras groserías, y pues más familia que me rechazaba, etcétera, o amigos. Entonces, mis accidentes fueron en septiembre. Entonces, cuando suceden mis accidentes, yo estaba en ese pensamiento de, bueno, ¿qué haces aquí? O sea, tus hijos no te quieren ver, tu familia no te apoya, tus amigos te culpan. O sea, sí, había otras personas que me apoyaban, pero no eran las que yo quería. O sea, digo, sí, sí quería que me apoyaran. Yo quería a mis hijos. Entonces era, o sea, ¿ya para qué vivo? Y otra vez vuelven inconscientemente esos pensamientos, vienen los accidentes. Entonces, cuando tengo el 5.º accidente, yo me pongo a pensar, bueno, ok, 5 accidentes y sigo viva. O sea, algo tiene que pasar, algo tiene que haber en mi vida, por algo tengo que seguir aquí, algo quiere Señor, algo quieres Dios, que por eso sigo aquí, ¿no? Y entonces en ese inter, en noviembre, mi hermano lo invitan a ser director de una universidad en el área de salud. Él es ortodoncista, perdón, iban a abrir la carrera de odontología, pero al mismo tiempo iban a abrir la carrera de psicología aquí en Mexicali, porque no había aquí en Mexicali en esa universidad. Entonces, pues le pregunto a mi hermano, oye, ¿qué posibilidades habrá? Me dice, ve y contáctate, me consiguen beca y pues entro a la carrera, ¿no? Pero desde que entro, como les digo, yo ya venía estudiando un poquito lo que es la alienación parental, entonces desde mi primer cuatrimestre, en la primer artículo científico que me pidieron de investigación y todo, obviamente fue de alienación parental. Entonces, curiosamente, con todos mis maestros que me topé, la mayoría psicólogos, no conocían el tema. Entonces empezaron a conocer el tema por mí y se les hacía así como medio raro, ¿no? En el 2017 se logra legislar la ley, pero obviamente todavía no entraba en vigor. En el 2018, sí, finales de 2018, se logra tener bueno, sí, las salas de convivencia aquí en Mexicali porque no había, pero hasta la fecha siguen sin estar habilitadas. Entonces, es un proceso muy largo y muy tedioso y que pues pudiéramos decir que no avance. Luego viene la pandemia y pues eso también atrasó un poquito las cosas. Pero entonces, entro a la psicología, como les digo, y cada información que me pedían o cada tarea o era de lengua de señas o era de la alienación parental, ¿no? Obviamente, al hablar de la tesis y de este proyecto, que era mi trabajo final, pues cuando me preguntan, la mayoría de los maestros ya sabían, ¿no? De seguro te va a hacer con alienación parental y así fue. ¿Cuál es el problema o el panorama después de todo este tiempo, tanto no conmigo, sino no nada más conmigo, sino con todos los resto de padres, no sobre todo aquí en Baja California, pero esto es a nivel mundial? Es que el SAP existe a nivel mundial precisamente, hay asociaciones a nivel mundial y que están trabajando por los derechos de los niños. Aquí lo más importante es que en México menos del 50% de los estados lo tienen legislado. Como les comentaba, Baja California hasta el 2017 entró, pero
obviamente el otro 50% o bueno, 55% de los estados que no lo tienen legislado, imagínense los problemas que se tienen. ¿Por qué? Porque hay sustracción de menores. Entonces, y lamentablemente lo que es el acuerdo de La Haya, que es precisamente por la sustracción de menores, aplica para interpaíses, pero no interestados o interciudades. Entonces, prácticamente están desprotegidos. Obviamente, el gran problema de todo esto es el desconocimiento del tema. Yo me fijaba y haciendo investigaciones y desde que empecé con este problema, ¿no? O sea, abogados no conocen el tema, los jueces menos. Cuando entró la ley, o sea, de hecho yo creo que por eso es por lo que no la aplican tanto, porque no conocen el tema y porque se van así como a lo superficial, simplemente, ah, pues es que quieres que ya no vea a su papá o es que quieres que ya no vea a su mamá. No se trata de eso. Se trata de que uno de los dos no impida que vea al otro. Ese es el principal, o lo que queremos, o el principal objetivo, ¿no? Hay asociaciones a nivel mundial, como les decía, que están buscando o luchando estos derechos de los niños, pero principalmente son por progenitores de hijos alienados. Es decir, de los pocos investigadores que habemos o que somos y de los pocos profesionales, ya sea psicólogos o abogados que están involucrados en el tema, la gran mayoría es porque hemos sufrido o vivido la alienación parental. Pero entonces estamos hablando de que si ningún juez ha vivido esto, entonces pues no le van a dar como esa oportunidad, ¿no? Entonces, pues obviamente está un poquito complicado. Los juicios se enfocan un poquito más en quién va a tener la custodia, pero como les comentaba, principalmente el pleito es por lo económico, o sea, quién es el que va a dar la manutención, quién. Ha habido casos de personas así como el mío, ¿no? Que son padres o madres que tienen mucho dinero, que tienen mucha solvencia económica y aún así pelean la custodia y exigen la manutención del otro progenitor, aunque el otro progenitor tenga menos capacidades económicas. Claro que por los hijos pues vamos a dar todo, ¿no? Pero sí, y sobre todo si hay como que, pues es que conocen al juez o conocen al abogado o digo, pues malas prácticas, etcétera, pues ahora sí que, ahí sí que no podemos hacer mucho, ¿no? Pero además, el daño psicológico, principalmente, porque sí, obviamente es en todos, ¿no? Pero principalmente lo que es el daño psicológico en los niños. Yo empezaba a ver, obviamente, como les digo, pues bueno, fueron casi un poco más de 3 años, ¿no? Que no pude ver a mis hijos. Sin embargo, gracias a la pandemia, gracias a lo que es pues este enclaustramiento, mi hijo menor, que era el más alejado, empezó a acercarse. Mi hijo mayor ya había acercadose un poco, pero pues prácticamente nada más como para sacar dinero, indistintamente, bueno, pues prefería pagarle la universidad, la prepa a él que darle el dinero a su papá. Entonces, pues bueno, de una u otra forma me saludaba o me veía un poquito, pero mi hijo menor no, que fue el más dañado. Entonces, a raíz de la pandemia, él empieza a acercarse y al estar viendo el daño que ellos tienen ya como adolescentes, la inseguridad que tienen, la baja autoestima que tienen, el que no se deciden salir de la violencia, aunque ahorita ya, bueno, ya en este año, gracias a Dios, los dos son mayores de edad. Mi hijo menor ya decidió dejar eso, ya vive ahorita conmigo, pero el mayor todavía no se decide. Como les comentaba, lo primero es reconocer que se vive la violencia o que se está viviendo en violencia, pero luego para dar el paso de dejarla es complicado. Entonces hay mucho daño. Y no nada más en el menor, sino también en los padres que son alienados. El romper es el lazo de padre-hijo, madre-hijo. Yo creo que hasta la fecha son pocos realmente los que puedan pensar, sobre todo en juzgados, ¿no? La importancia que tiene ese lazo y ese vínculo de padre-hijo, madre-hijo, indistintamente. O sea, los que se divorcian son los papás, los que se están enojados o peleados son los papás, pero pues nunca van a dejar de ser los papás de sus hijos. Y el impedimento del alienador para que el menor sea atendido psicológicamente. Híjola, ese es otro de los grandes problemas porque cuando
suponiendo que por medio del juicio, ahorita, sobre todo en este año ya, ¿no? Que ya está legislado y que pues se sugiere la atención psicológica y se sugiere que tengan las entrevistas o las visitas, las convivencias en las salas de convivencia, es decir, supervisadas. Sin embargo, como no está tan regulado, como no está tan involucrada las autoridades, aunque tengan ese derecho de la convivencia, no hay nada todavía que les exija. Por ejemplo, cuando yo iba a querer ver a mis hijos, él simplemente decía, pues no te quieren ver y ya, ¿no? Entonces, o están dormidos, y muchos así, o sea, pues no, o se los llevan afuera, o como les decía, los ponen en otra actividad como para que los niños mismos no quieran, ¿no? Entonces no hay nada como que obligue al otro progenitor así, déjalo que tenga esa convivencia con su hijo, ¿no? Entonces, pues obviamente, si no quieren cambiar esto, mucho menos van a permitir que tengan una atención psicológica, aunque sea dictada por el juez. Generalmente simplemente no los llevan. Mis hijos tenían por órdenes judiciales que tuvieran atención psicológica, pero él nunca los llevó. Entonces me hablaban a mí, me decían, oiga, ¿no ha traído a sus hijos? Digo, no, pues es que viven con el papá. Ah, bueno, y pues le hablaban, pero pues hasta ahí quedaba, y total que nunca recibieron la ayuda psicológica. Lo que es el SAP, pues no es una realidad que sea de ahorita. Es decir, no es algo que salió en el 2016, 2017. No, es algo que viene desde muchísimos años. Simplemente la situación de violencia hacia la mujer en México, como lo hemos visto, hemos estado viendo, lamentablemente la psicológica es la más complicada. La violencia puede ser psicológica, física, patrimonial, económica o sexual. Como les comento, la psicológica es la más complicada de comprobar y de aceptar en los juzgados. Pero aún así, ¿cuántas veces, aunque lleguen todos golpeados y eso, o sea, ni siquiera les toman en cuenta que sea violencia? Entonces, estamos un poquito atrasados con respecto a la atención precisamente o en contra de la violencia. Y no nada más en la mujer, porque aunque se diga un poco menos, pero también es la violencia contra el hombre. De hecho, las mujeres que son alienadoras, pues están violentando también al hombre. Y por ahí pudiéramos decir que a lo mejor por el machismo, ¿no? De que no se... no se hable o denuncie tanto, porque cómo voy a decir que mi esposa me pega, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ya hay muchos hombres que sí han levantado la voz, sobre todo no necesariamente con los golpes, ¿no? O ese tipo de maltrato, pero sí, por lo menos con el que no me deja ver a mis hijos. En ese caso, de hecho, cabe mencionar que a nivel mundial, el mayor porcentaje, sobre todo de bueno, del centro de la República hacia el sur, y centro y Sudamérica, la mayoría de los alienadores son mujeres. De hecho, se encuentra mucho en los libros pues, que las alienadoras son mujeres. Y aquí empieza precisamente, o aquí entra, lo que son las marchas de las feministas, en las que dicen o que no quieren quieren derogar la ley de la alienación parental, y no quieren que se trabaje con la alienación parental porque dicen que ponen en mal a la mujer. Bueno, pues lamentablemente sí, están mal las mujeres que alienan, ¿no? Que son alienadoras. Pero lo que no se dan cuenta es que también habemos mujeres alienadas, es decir, que también los hombres son alienadores. El SAP no es así como que exclusivo de hombre-mujer, o de que si son ricos o pobres, o tienen estudios o no tienen estudios. O sea, se puede dar como todo tipo de violencia, se puede dar a cualquier nivel, en cualquier género. Entonces, ellas, al estar trabajando en esto, no se dan cuenta que nos están afectando a las mujeres que estamos siendo violentadas, que estamos siendo alienadas, pero sobre todo que también están afectando a las niñas alienadas, a las niñas mujeres alienadas, porque no quieren que las defendamos. Entonces, lamentablemente, el gobierno pues está entre la espada y la pared, porque como ellas hacen mucho ruido, o algunas organizaciones hacen mucho ruido, y a lo mejor nosotros, como el desconocimiento precisamente, pues no hemos logrado hacer ese efecto de un eco tan importante o tan grande. Estamos trabajando en ello todavía, ¿no? Y seguimos trabajando. Esto es parte de ese trabajo. Pues obviamente
a quien más grita y a quien quieren callar primero, pues son a los que atienden, ¿no? Y lamentablemente en muchos estados, pues por eso es por lo que no han aprobado la ley. En el DF la derogaron y ahorita lo llaman o le cambian el nombre, ¿no? No quieren llamarlo como alienación parental. Les da miedo, pero pues la verdad es que existe. Lo pongan como lo pongan, existe. Y como les comentaba, pues parte de los estragos que tiene esta violencia o este tipo de violencia, pues es la inseguridad, la baja autoestima y la desvalorización propia, que es lo primero con lo que nos encontramos. Las necesidades ante esta presencia del SAP, pues es principalmente que se debe de dar una información clara, precisamente para evitar esto, ¿no? El de que, es que solo para la mujer, es solo la mujer alienadora o solo eso, no, o sea, puede ser en cualquier ámbito, en cualquier circunstancia. Entonces, esa información clara es muy requerida, que las familias en proceso de divorcio sean ayudadas desde el inicio, es decir, que antes de que se dé esto, que se pueda prevenir y que los hijos, no es nuestra labor decir no te divorcies o sí divórciate, es si estás junto o separado, no dejes de ser papá, no dejes de ser mamá, ni impidas o promuevas que dejen de ser papá o mamá el otro de tus hijos. Es decir, esa parentalidad siempre debe existir, que sea una buena relación. Que la dictaminación de los jueces pues sea basada en el bienestar del menor, es decir, indistintamente que si haya palancas o conocidos o mordidas o como le quieran llamar, que vean el bienestar del menor, que realmente se enfoquen en el bienestar del menor. Y obviamente el bienestar del menor siempre va a ser que tenga sus dos padres, que tenga esa relación con sus dos padres. Capacitación de psicólogos para el diagnóstico y tratamiento oportuno, eso es muy, muy importante, porque igual y puede suceder que si los psicólogos no conocemos el tema, pues puede llegar un niño así, simplemente lo podemos catalogar como un niño hasta pudiera ser TDA, ¿no? O sea, con trastorno de déficit de atención, o simplemente es un malcriado, o no sé, es otra cosa, pero no nos damos cuenta que esas actitudes son precisamente pues por la alienación. Por ahí uno de los adolescentes que mencionaban o en sus testimonios, hay una serie de programas que se llama Saga Parental, en donde se habla precisamente de muchos temas, pero ahí tocan, o varios programas tocan este tema. Entrevistaron a varios adolescentes que habían vivido, o jóvenes que habían vivido este síndrome de alienación parental, y ellos mencionaban, ¿no? Cómo les hubiera gustado que ellos se cuestionaban, dicen, ¿cómo es posible que el psicólogo que estaba ahí en mi juicio no se diera cuenta que yo estaba mintiendo? Y tenía que mentir porque si no decía lo que la mamá decía, que en contra del papá, al llegar a la casa o la golpeaba o no le daba de comer y le encerraba. Entonces, es importante conocer esto para poder dar un buen servicio y atender a estos niños, no a estos jóvenes. Para que la sociedad no se convierta en cómplice del alienador, porque eso es lo más común, ¿no? Como son tan buenos manipuladores, pues simplemente pues les hacen caso, no los convencen y pues están a favor de ellos. Y lo más, ya hablábamos la vez pasada, ¿no? Con respecto a lo que es la discriminación o la no inclusión, lo más fácil es juzgar, lo más fácil es, pues como yo no lo veo, pues simplemente hacer juicios y en este caso, pues es que tus hijos son mal creados, es que tus hijos son malos y por eso no te quieren, etcétera. Y en lugar de ayudarnos, la mera verdad, yo les he dicho muchas veces, es como cuando estás, que no sabes nadar y te caes al agua y que en vez de que te salven, te estás ahogando, en vez de que te salven, te están aplastando la cabeza y en vez de sacarte, ¿no? Eso es lo que hacen cuando son todos estos comentarios y sobre todo que, ¿cómo te dejaste que te quitaran los hijos? Pero si la mujer debe estar con los hijos pero es que yo, si fuera tus hijos, nunca hubiera dejado a mi mamá y todo. O sea, todas esas cosas de veras, cómo lastiman y de por sí uno está así como que apenas queriendo salir y pues todo eso no ayuda. Entonces es muy importante que también la sociedad lo conozca. Y los progenitores alienados, pues para que no se conviertan en alienadores. Una de las principales tareas que yo empecé a tener ahí con los padres de la asociación principalmente era eso, porque luego me platicaban, es que por fin logran tener tiempo de convivencia, porque no todos tienen tiempo de convivencia, hay quienes tienen hasta 20 años sin ver a sus hijos,
hay quienes tienen menos, hay quienes pueden tener un momento de convivencia en condiciones muy complicadas, pero por lo menos pueden tener algo de convivencia. Pero entonces cuando viene este tiempo de convivencia y que los hijos empiezan a ser groseros, etcétera, sobre todo si los está observando el alienador, pues entonces ellos empiezan a tener como esa tendencia o pues sí, de decir, pero es que eso no es cierto, pero es que tu papá, pero es que tu mamá, y empiezan a alienar. Entonces eso es muy importante, que el padre alienado no se convierta en alienador, porque no es una lucha de poderes, queremos subsanar, queremos ahora sí que restablecer la estabilidad emocional del niño, de la niña. Después no es conveniente convertirnos en alienadores. Además de que por ahí luego, pues los hijos también cuando crecen pueden convertirse en alienadores. Pero también que la institución religiosa, pues que como es una captadora inicial de este tipo de problemas, pues que sea un apoyo. A mí, la mera verdad, si bien solo un sacerdote fue como medio empático, pero él mismo me decía, porque él me conoce desde hace mucho tiempo, no me decía, es que tú no te vas a separar por el apellido que tienes, por tu familia, por tus creencias. O sea, él sabía que yo estaba viviendo en una situación muy complicada y de violencia y le tocó muchas agresiones del padre de mis hijos, pero también conocía mis creencias y sabía que era difícil y como pudo me pudo, empezó a ayudarme, ¿no? Pero es bien difícil cargar con esas creencias hasta que al final de cuentas, pues bueno, ya después, como les comento, fue un sacerdote que me empezó a ayudar, que era también psicólogo, y pues empezamos a ver ahí y ya fue cuando dijimos, ¿sabes qué? Más vale, ahora sí que salvarme y salvar a mis hijos, ¿no? Porque hubo muchos intentos de que el padre de mis hijos, pues, hiciera cambios o que recibiera ayuda, pero él nunca quiso, entonces, bueno, pues era o él o nosotros, ¿no? O en este caso yo. Ante la separación o divorcio, pues la afectación de los menores puede ser irreversible, como les comentaba. De por sí ya traen culpas, ¿no? Muchos niños están con que es que se van a separar por mi culpa, es que se van a divorciar porque yo no soy buen niño, porque no soy buena niña. Pero cuando existe el SAP, además de esas culpas, vienen todavía otras culpas como el que primero a quien yo amo mucho, por mucho que me regañe, por mucho que me... Yo amo a mi papá y a mi mamá. Y de repente resulta que tengo que empezar a odiar a mi papá o a mi mamá, depende con el progenitor que esté, ¿no? Quien sea el alienador. Pero no nada más es odiar, sino es darle, hacerle groserías, golpearlo o hablarle mal o decirle cosas, ¿no? Y cuando empiezan ellos a tener como ese tipo de conciencia y empiezan a ver claro, porque obviamente pues están involucradas muchas mentiras, cuando estos niveles de SAP son altos, que es el nivel más alto, y que ya odian a este progenitor, pero que empiezan a ver como que, bueno, a ver, parece ser que no era tan cierto lo que mi papá decía o tan cierto lo que mi mamá decía. En mi caso, el padre de mis hijos, además de decirles que yo tenía amantes, porque no nada más era uno, y que yo no los quería, que yo no los atendía, a pesar que siempre estaba con ellos, ellos se lo creyeron y se les borró completamente casi toda su vida. Cuando empieza a regresar mi hijo menor y que empieza a ver mi vida nuevamente y a recordar cómo es mi vida y que ve que pues estoy aquí con mis padres atendiéndolos, ¿no? Y que no hay tal amante o amantes, su culpa es peor. O sea, su recriminación hacia con él mismo es peor. O sea, entró en una depresión, fue corta porque le pude ayudar, pero sí en esa autocondena, o sea, tardó en perdonarse él mismo todo lo que había hecho y en ver, porque obviamente se culpaba por haberle hecho caso a su papá, por haberle hecho caso de que me hablara mal, de que me dijera groserías, de todo lo que me hizo, ¿no? Entonces, es complicado. Cuando la violencia es psicológica, pues obviamente dificulta ese proceso judicial, porque al llevarse a los juzgados o antejuzgados familiar, si el alienador, como les comentaba hace rato, cuenta con recursos o cuenta con palancas, en los casos simplemente no avanzan. Ahorita vamos a ver rápidamente unos casos y la gran mayoría están atorados por eso, porque o tienen palancas o porque tienen mayor facilidad económica. También no avanzan si los abogados no conocen el tema y pues simplemente se van a ir por quien les pague
y por lo, pues pudiéramos decir los caprichos de quien está pagando, ¿no? Y no van a ver realmente por el bienestar del menor. En el ambiente escolar también muchas veces se quedan así como entre la espada y la pared porque va el alienador gritando, no dejes que vea a mis hijos, no dejes que se acerque, no dejes que esto y no dejes que el otro. Y luego va el papá alienado y, oye, quiero ver a mis hijos y que no sé qué, y que es el papá que siempre estuvo en la escuela, porque generalmente sucede eso, es el que siempre estuvo atendiendo, y entonces están así como que, pues, ¿cómo le hago? Pero pues es que me está diciendo que no, y que si no me va a mandar la ley, que no sé qué. Si no conocen realmente los parámetros de la ley y que no es cierto que, si mientras que no hay una restricción de verlos, pueden dejarlos ver, pero pues ellos simplemente, por evitarse problemas con el alienador, que es el que más grita o que es el más manipulador, pues simplemente se van de su parte, ¿no? La familia extensa, les digo, pues una o apoya o se aleja. Y o bien se vuelven también alienadores, ¿no? Sobre todo la familia del progenitor alienador, perdón. Y los psicólogos, pues si desconocen el tema, pues pueden dar un mal diagnóstico o simplemente no tomar en cuenta esas señales importantes en el menor. Y los menores, pues obviamente, como les comentaba, en una edad avanzada, pues también pueden dar, que se dan cuenta de esos actos, se echan la culpa, pero también llegan a odiar a su padre alienador. O sea, cuando ya empiezan a descubrir, cuando ya empiezan a ver todo eso y que se sienten usados y se saben usados, empiezan a generar cierto rencor. Entonces, y que es otra cosa que también se tiene que trabajar y que se tiene que sanar. Y como les comentaba, pues que el progenitor alienado, pues no se convierta en alienador, así como los hijos. Y pues bueno, nada más así como brevemente, son 9 los criterios o los síntomas, por así decir, de este síndrome, que una es pues la campaña de injurias y desaprobación del padre alienado, justificaciones débiles, frívolas o absurdas para el desprecio, es decir, pero ahí luego querían decir que eso no existía o que eso no era, porque decían, pues simplemente no quiere ver al papá. Bueno, aquí o a la mamá, la gran diferencia con el síndrome de alienación parental es que no necesariamente si un papá es malo, y por muy malo que sea, por muy mala que sea, que use mucho la chancla o lo que ustedes quieran, se ha comprobado y se han visto estudios que aún a pesar de esto, siempre el hijo o la hija pregunta por el papá o la mamá. En este caso de la alienación parental, no. O sea, a pesar de que toda la vida fue un buen padre y que sí a lo mejor regañaba o corregía, pero que fue una buena madre, que fue un buen padre, no lo pueden ver y lo odian. Ese es el problema. O sea, sin razón aparente, lo odian. La ausencia de ambivalencia entre los sentimientos de odio, la autonomía de pensamiento, fenómeno del pensador independiente, es decir, empiezan a tomar el pensamiento del progenitor alienador, es decir, empiezan a hablar como el progenitor alienador y empiezan, de hecho, a usar palabras del alienador. Apoyo al progenitor alienador, entonces empiezan a defenderlo. Por ejemplo, mis hijos, yo me acuerdo, ¿no? Que cuando ellos empezaron medio a conocer o a ver que sí había violencia, ellos de primero decían, es que yo no quiero que mi papá vaya a la cárcel. Y entonces mejor preferían estar con él y preferían apoyarlo porque no querían que se fuera a la cárcel, ¿no? O sea, y eso obviamente les decía a su papá, tu mamá me quiere meter a la cárcel. La ausencia de sentimientos de culpabilidad. Mi hijo en el 2019, 31 de diciembre, bueno, 24 de diciembre, 23 de diciembre, cuando yo le pregunto que si iban a venir conmigo, a mi hijo mayor, que era con el que tenía un poco más de comunicación, me dice, si me compras un PlayStation 4, sí, si no, no. Y pues yo le decía, pues no, simplemente no puedo, ¿no? Entonces, esa ausencia de sentimientos de culpabilidad, de querer manipular o ejercer o llevar lo económico o de manipular, no existe. O sea, simplemente se van acostumbrando, ¿no? A lo que el padre también estuvo pidiendo y pues ellos lo empiezan a hacer. Escenarios prestados, simplemente empiezan a hablar de cosas que ni siquiera ellos vivieron o que ni fueron en su día ni en su tiempo. Pero escuchan al papá o el papá les dice y lo hablan como si ellos hubieran estado ahí, aunque no hubiera sido eso. Y la extensión del odio al entorno del progenitor, es decir, pues obviamente mis hijos no querían ver ni a sus primos, ni a sus tíos, ni a sus abuelos, ni a mis amigos, ni nada, ¿no? Simplemente pues, se extiende. De los niveles del SAP, como les decía, pues bueno, el primero es el leve, donde las visitas al progenitor alienado son tranquilas, es corto el tiempo de descompensación, ese tiempo de descompensación
descompensación es cuando entregan al niño, el progenitor alienador, al progenitor alienado, y hay así como un, ay, no quiero, y un estire y afloje, pero es poquito. En el nivel moderado ya son las expresiones más severas y se prolonga ese tiempo de descompensación, pero son al inicio y al final. Obviamente ese tiempo, ¿no? De que, ay, no te quiero, y traen como que la grabación, pero ya conforme empiezan a convivir nuevamente con el progenitor alienado, empiezan como a entrar a ese ambiente que tenían antes de la separación y todo es normal. Pero cuando vuelven a ver al progenitor alienador, pues obviamente el temor y todo de que no hicieron lo que les dijo que tenían que hacer, pues obviamente empieza otra vez ese estire y afloje. Y en el nivel severo, pues obviamente ya el comportamiento motor y verbal es fiel a lo que dicta el alienador. Es decir, ahí sí no hay poder humano, creo, ¿no? Y de hecho es ahí en ese nivel el tratamiento psicológico es muy complicado también, tanto con el menor como para el padre. Ahí casi que se tiene que esperar a que el niño mismo, que el adolescente vaya viendo por sí mismo y vaya comprobando por sí mismo. Obviamente siempre va a ser necesario el apoyo psicológico y es más complicado, ¿no? Pero eso si no llegan pues a las adicciones o al suicidio, ¿no? En el contexto situacional, pues bueno, una de las cosas importantes que vemos por aquí de Morales es que el rapto parental es algo que sí se está fomentando, porque como les decía, lo que es la sustracción de menores, que está pues más bien hacia los países o entre países, estamos tratando de que esto pueda ser como más conocido, el rapto parental, porque es no solo el sacarlo del ambiente físico y pues como les digo, no solo del país, porque aquí sobre todo en México, que no todos los estados está legalizado, pues obviamente si van de un estado que está legalizado a otro, lo sacan a otro que no está legalizado, pues simplemente pues está con la mamá o está con el papá, pues no se hace nada, ¿no? El rapto parental va más allá de solo la situación situacional o física. Va porque les cambian, o sea, es un rapto total de la mentalidad y del ambiente, no solo de la situación física, sino del ambiente y de la mentalidad, ¿no? Por eso es por lo que es importante. De los casos que tenemos por aquí, si se van a fijar en los papás, todos es más o menos similar. Este es el caso de un papá que lleva 10 años sin ver a su hija, es una hija, ve él en su hija un humor disfórico, la atención psicológica no fue recibida para nadie, los obstáculos pues logran obtener la custodia sin juicio tras promover la custodia sustraída y escondida. Es decir, a pesar de que tiene la custodia, el padre, la mamá se la lleva y la esconde. Entonces, afecciones en el papá, pues depresión, ansiedad, desconfianza generalizada. La pregunta, a todos les hice las mismas preguntas, ¿conocías el SAP antes? No, lo empieza a conocer a raíz de toda esta problemática. Y la situación actual, pues es custodia y patria potestad compartida, pero no la puede ejercer, es decir, no puede tener ese contacto con su hija. Obviamente, mientras más tiempo pasan los hijos con el progenitor alienador, pues es más complicado, se agudiza más y es más complicado poder trabajar con ellos, ¿no? En el segundo caso, el papá pues tenía 88 días sin ver a la hija, las actitudes pues veía mentiras en la madre hacia la niña. Antes del rompimiento los papás recibieron ayuda, la madre no acepta que la niña reciba ayuda, pero uno de los cambios que ve en su hija precisamente es otra de las sustracciones y tenía un hermanito, entonces la mamá le decía, si tú quieres ver a tu papá, no te voy a dejar ver a tu hermano. Entonces entra esa manipulación y obviamente la niña se pone entre la espada y la pared. Después, o poco a poco, se va haciendo como algo ya normal, ¿no? Ahorita, en este momento, cuando lo entrevisté al papá, pues decía, estaba ya más tranquilo porque por lo menos ya sabe en dónde está. Primero la tenía escondida, ahorita ya sabe en dónde está, aunque no la puede ver, pero sabe dónde está. Y del SAP pues, lo empezó a investigar cuando su mamá lo amenazaba de que se la quería llevar a Estados Unidos, entonces entró primero por la sustracción de menores y de ahí llegó al SAP, entonces empezó a conocer un poquito. Y en la situación actual pues no puede verla y el juicio está detenido. El caso de una mamá
de 5 años de no ver a sus hijos, son 2 hijos, pues la violencia hacia la madre por parte del esposo desde siempre, solo a la mamá, eso recibe atención la mamá, obviamente ya que se separa. Los obstáculos, pues la justicia mal ejercida favoreciendo las influencias del padre, los cambios, alianza del mayor con el padre. Aquí es un caso muy triste porque la mamá, pues como les digo, había violencia, pero no nada más física, emocional, patrimonial, psicológica, sino también sexual. Entonces, cuando ella decide ya romper con esto, con esa violencia, que empieza a ser ayudada por su familia, entonces el padre empieza a ejercer más violencia, pero también ya la sexual, de tal manera que le decía, si tú quieres ver a mis hijos, está bien, si quieres ver a tus hijos, pero primero tenemos relaciones y luego ves a tus hijos. Entonces, y obviamente la maltrataba. Entonces, obviamente, cuando ella quería ver a los hijos, el chiquito era muy, muy, muy pequeño. Entonces, el mayor empieza a hacer alianza con el padre. Entonces le decía, pues si no va mi papá, no vamos. Y pues obviamente ella sabía que era violencia, ¿no? O sea, que le iba a estar agrediendo y que le iba a estar insultando, etcétera. Y el menor, pues como tenía 2 años, cuando hubo la separación y que se los quitaron, él dice, a la fecha yo no sé si existe, o sea, yo no sé si él sabe que existo yo, porque vive con unas tías y la abuela, hermana y mamá del papá. Entonces, y como ella, la tía nunca tuvo hijos, entonces ella funge como si fuera la mamá. Entonces, yo no sé ni siquiera si me tienen en concepto como madre o si me recuerde como madre, ¿no? Porque pues hace 5 años tenía 2 años, ahorita ya tiene 7, pero pues no lo ve. Y conocía el SAP antes, no lo conocía. Hace poco tuvo contacto con el mayor, pero pues igual y no quiso seguir teniendo contacto con ella. Y en lo legal pues lo paró, ella cambió de residencia por precisamente por la situación que estaba viviendo y porque su actual pareja obtuvo una promoción de trabajo, entonces pues decidieron cambiar de residencia. En el otro caso, un papá tiene 3 años de no ver a sus 3 hijas, las actitudes percibidas ninguna, atención psicológica pues solo después del rapto y para el papá nada más. Los obstáculos, pues cuestión de masculinidad. Aquí es bien curioso porque como les comentaba, más hacia el centro y sur, la mayoría de las alienadoras son las mujeres, las mamás. Sin embargo, cuando los papás quieren ejercer sus derechos, ejercer los derechos de los niños, siempre se topan con el caso de que, pues es que están con la mamá. Pues sí, pero no me deja verlos, pero pues están con la mamá y pues están bien. Pues no están bien porque los está alienando, pero para las autoridades está con la mamá, está bien y pues tú no importas casi creo, ¿no? Por eso es por lo que dice que los obstáculos pues es lo que ve él como cuestión de masculinidad y la construcción social. En cambios pues no sabe porque no las ha visto y la afección primera fue el shock de entrar y ver vacía la casa. Esto fue un 24 de diciembre y el 25 regresa a su casa, fueron a cenar a casa de los papás de la familia de él. Llegan a la casa, por algo sale él y ya cuando regresa a la casa el 25 ya no está ni la esposa, ni las hijas, ni sus cosas. Entonces, pues bueno, él comentaba, pues tienes 2 opciones, ¿no? Lamentarte o caminar. El SAP lo conocía un poco por cuestiones de trabajo. Anteriormente había trabajado con una asociación respecto al SAP. Entonces, obviamente, cuando sucede esto, inmediatamente se acoge a ellos, le ayudan, le dan ayuda psicológica y le dan ayuda legal. Legal, pues no puede haber mucha ayuda porque como no están casados, es decir, no hay un papel, pues prácticamente es así como que pues, están con la mamá y pues simplemente, ¿no? Ahí queda y pues él no puede verlas. Y un caso de una mamá que tiene 2 años con 2 hijas, 2 años de no verlas, ve cambios de carácter en sus hijas, todo les molesta, la atención psicológica solo para la mamá y los obstáculos, pues justicia mal ejercida favoreciendo influencias del padre. El padre tiene un puesto político muy importante, así es que pues dice, mientras que siga en ese puesto, creo que no va a avanzar mi caso. Cambios, timidez, no tiene amigos y viven con mentiras y resentidas conmigo, cambios que ven las niñas. Y en ella, pues cansancio, dice ella, harta de estar luchando y que no avance nada, cada demanda que yo quiero hacer, simplemente no avanza. No conocía el SAP y después de solicitar convivencia virtual por 2 años, tuvo oportunidad de comunicarse con una, nada más una pudo hablar, una quiso hablar, la otra no quiso hablar con ella y lo legal, pues dice, no va a avanzar.
Por ahí, pues bueno, tenemos las entrevistas a psicólogos. Gracias a ciertos conocimientos y pues, lugares en los que he estado por estas situaciones, pues de los que pude entrevistar, pues sí conocen algo del SAP y coinciden en recomendar una atención integral en estos casos, tanto para niños, los hijos, como para los padres, y están dispuestos a recibir más ayuda y capacitación con respecto a este tema. Y en los abogados, pues sí conoce el SAP y es un padre que es alienado, precisamente por eso es anónimo. Muchos, a pesar de que algunos sí querían dar sus nombres y lugares, pues por ética no se mencionan, pero otros, por sus procesos que están llevando, no se puede mencionar pues nombres ni lugares en donde están. Después de esto, pues bueno, tuve la oportunidad, como les comentaba, de conocer a grandes personalidades, como fue Víctor Lenin, mi psicólogo. Él es una persona muy importante que trabaja aquí en el tema de alienación parental en México, y él también vivió alienación parental y pues es investigador del tema. Y también a Diego Mayo. Él está en Argentina y él es abogado, a pesar de que él no tiene hijos. Fue algo que me impactó en él, que está trabajando y luchando por lo que son los derechos de los niños, y que se conozca esto que es el síndrome de alienación parental y que se trabaje en ello a pesar de no tener hijos. Y está en asociaciones de padres trabajando en ello. Entonces le digo, no, pues muchísimas gracias, ¿no? Porque la mayoría estamos en esto porque lo vivimos. Qué padre que tú sin vivirlo estés luchando por esto y que estés buscándolo, porque les digo, imagínense si esperamos que todos los abogados, que todos los jueces vivan esto para que puedan apoyarnos, pues no, ¿no? Pero aparte, ¿qué necesidad tenemos de que sus hijos sufran esto? Y pues bueno, algo de lo que yo me propongo, pues ya por ahí como para concluir, pues es precisamente dar a conocer este tema de manera clara y oportuna, de tal manera que no haya esos recovecos o esas partes en las que podamos justificar pues que se siga permitiendo, o, ay, sí es cierto, que deroguen la ley, o que no, que no lo apoyen, o que fuera el SAP, no sé, no tantas cosas que tenemos por ahí que quieren, apagar nuestro trabajo. Y pues el primer paso para erradicar la violencia, pues es la información, cualquier tipo de violencia. Esto es un tipo de maltrato infantil. Y como psicólogos, pues obviamente interesados en la salud mental y emocional de la sociedad, pues trabajar en la prevención. Pero ustedes también como artistas, les digo, pues bueno, igual en algún momento toparán con algo de esto, ¿no? Y si pueden promover lo que mejor, porque siempre va a ser más ideal o lo mejor una prevención. Ahora sí que lamentablemente en México no estamos muy acostumbrados a tapar el hoyo después de ahogado el niño. En este caso, pues sí, tenemos que trabajar con muchos niños que ya viven de esto, o viven con esto, o vivieron esto. Sin embargo, todavía hay muchos niños, y después de la pandemia se incrementó los divorcios, los pleitos, etcétera, la violencia. Entonces, definitivamente podemos trabajar para prevenirlo. Mostrar un interés activo para adquirir conocimientos necesarios y trabajar en contra del SAP, apoyar investigaciones, en la medida que ustedes puedan, simplemente ayudándonos a promover, ayudándonos a compartir. Está, pues obviamente ahí en mi página, ya les había dicho, hablo mucho de esto también, pero también directamente en mi Facebook, Maribel Corrales, pongo pues muchas cosas con respecto a lo que es la alienación parental. Entonces, ayudarnos a que la gente lo conozca, que la gente se interese en conocerlo y en promoverlo, pues podremos evitarlo más, ¿no? Ser promotores de la no violencia, y los que trabajamos en el tema, pues como les digo, es porque lo hemos padecido, pero que mejor que no se tenga que vivir para poderlo trabajar. Y obviamente mi principal o nuestro principal objetivo es esto, ¿no? Promover la convivencia con ambos progenitores. Ya no sé cómo le van a llamar a la generación del 2020, ¿no? Porque yo estoy segura que va a ser otro tipo de generación después de la pandemia. Entonces, pues bueno, antes de que nos alcance todo eso, promover esa convivencia, ¿no? Y pues obviamente, como por aquí decía, ¿no? En las universidades, que bueno, digo, ya sé que ustedes están en artes, no en derecho ni psicología,
pero definitivamente también los necesitamos y cuando sean muy, pues ahora sí que famosos y todo, acuérdense de mí, acuérdense de este tema, ayúdenme a promoverlo, por favor, porque es muy importante, sobre todo para el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes. Pues muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Maribel, pues muchísimas gracias porque la verdad es de que los jóvenes, más que artistas, son bueno, futuros licenciados en educación artística, es decir, futuros docentes. Entonces, la materia precisamente que están llevando se llama el arte en la educación inclusiva y por eso me parece sumamente importante que cualquier tipo de violencia, y esto es una de ellas, ellos puedan conocerla y saber cómo estos niños o estos adolescentes van a poder tener cierto comportamiento, inclusive en ocasiones agresividad, y nosotros a lo mejor catalogar esto de manera distinta. Si bien es cierto, a veces como docentes no tenemos el acceso total, ¿verdad?, al expediente del alumno, es decir, a veces no nos llega a nosotros pues el conocimiento de saber que el niño tal vez está en SAP o que el niño tiene alguna problemática determinada, pero que el que mis alumnos tengan este conocimiento y sepan que existe y que es una violencia lenta, como lo vimos, silenciosa, pero que está ahí y que repercute en las emociones de estos niños, de estos adolescentes que más adelante pueden continuar, digamos, con este patrón de conducta. Entonces, pues creo, por eso me parecía sumamente interesante e importante que los chicos conocieran este tema. Muchachos, en este momento me gustaría dejar el panel abierto para preguntas. Aprovechen que Maribel puede hacerles cualquier, ahora sí responder cualquier pregunta. Sí, adelante. Pregunta o comentario, ¿no? Si es algún comentario acerca de esto, también lo pueden realizar. Mientras que se animan, les comento que, como les decía, ¿no? Mi hijo menor fue el más afectado y es muy noble él y estaba muy apegado. Bueno, ambos estaban muy apegados y pues era más chico, era el más chico. Cuando recién pasa todo esto y que su papá no los deja verme y todo, es bien curioso, pero él iba mucho con las maestras y buscaba abrazos. Pues yo siempre los abrazo mucho, ¿no? Entonces, él buscaba ese abrazo. Obviamente las maestras pues no sabían qué onda, ¿no? Ya cuando yo puedo hablar con la directora y que les digo todo lo que está pasando, ¿no? Dice, con razón viene, o sea, y todos los días viene en la mañana y busca un abrazo. Entonces, qué padre que ustedes conozcan todo esto y que a lo mejor, pues como dice la maestra, no van a tener el acceso completo a todo el expediente o ni siquiera puedan ir por completamente todo, pero sin embargo, el no rechazarlos simplemente, ¿no? O sea, yo estaba eternamente agradecida con los maestros, ¿no? Cuando me decían, pues sí, vine y me recibió, pues gracias, porque es como si yo lo estuviera abrazando, ¿no? Entonces, pues es muy importante también para ustedes. Y por ahí hay una pregunta que si podía ser, haber alineación por parte de algún familiar que no sea el padre o la madre. Sí, puede ser la abuela, el abuelo, los tíos. O sea, no necesariamente puede iniciar con el papá o con la mamá, puede iniciar con algún otro de los familiares y que de hecho se dan muchos casos. A lo mejor si eres madre soltera o si eres padre soltero, por cualquier circunstancia, ¿no? Y a veces los abuelos son los que quieren quitar a los hijos y empiezan a alienar, empiezan a decir, ¿no? Por ahí tengo otro caso de una niña que el padre se separó de la mamá, pero aquí en este caso es curioso porque aunque me mencionaban en un inicio como que la mamá era la que estaba alienando a la niña porque no quería que viera al papá y no los dejaba verlos. Y sí, así fue a lo mejor al inicio por el enojo y lo que ustedes quieran. Sin embargo, conforme voy viendo a la familia, la alienadora era la abuela. Y entonces le estaba metiendo ideas de, es que tu mamá es cochina, es que tu mamá es esto, es que tu mamá es lo otro, que no sé qué. Yo, espérame, o sea, es tu mamá. Y si ella lo ve que es sucia, qué bueno,
pero tú no le digas, pues entonces sí se puede dar la alineación por otras personas que no sean, o sea, por parte de la familia, que no sean necesariamente el papá y la mamá. ¿Cómo se puede ayudar a un joven de 27 años que está a la defensiva por todo, por una situación similar de violencia, separación, falta de amor y cariño? Ahora él es un joven agresivo, no se le puede hacer ningún comentario porque está a la defensiva. Ahorita es una persona depresiva. Definitivamente requieren atención psicológica, ayuda psicológica. Y si bien ya a los 27 años, dependiendo de todo el tiempo que vivió o el grado en el que vivió la violencia, pues definitivamente sí se puede trabajar. Y no sé, Janet, si es como tu amigo o si es tu familiar y que tú puedes apoyarlo y puedes ayudarlo, pero lo ideal sería la atención psicológica, porque obviamente se tendría que ver desde, hermano, ok, pues fíjate, si es tu hermano con mayor razón, porque de una forma tú lo viviste o tú lo viste también. Entonces, estás muy cerca pues de esa situación. Entonces, obviamente se trabajaría empezando por ver la situación actual. Depresión, obviamente, es atacar en este momento, sería como algo así de primeros auxilios psicológicos o ver en qué grado de depresión está, si es que hay pensamientos suicidas o no. No necesariamente actos, como les comento, pues yo en ese entonces yo no sabía que eran pensamientos suicidas, sin embargo eran pensamientos suicidas, ¿no? Entonces, cuando uno anda así en la depresión, pues pueden suceder a más accidentes de lo normal, ¿no? Entonces, sería ver eso y luego ir trabajando, obviamente, en el fondo, en qué es lo que causó, qué es lo que ocasionó y buscar que se encuentre el mismo, que perdone y se perdone. A lo mejor su entorno no va a cambiar, o el pasado definitivamente no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar y trabajar en el presente y en el futuro, sobre todo porque no sé si es casado o no, pero generalmente todo esto se viene arrastrando y se viene repitiendo, que era lo que yo no quería con mis hijos precisamente, ¿no? Cuando yo hablo con ellos y les digo, me voy a separar, quiero que vengan conmigo, pues el menor ahí fue cuando me di cuenta, ¿no? Porque el menor me dice, ay, sí, ya sabía que te ibas a largar con tus amantes, ¿no? Y yo, espérame, o sea, no. Pero el mayor me dice, si ya te aguantaste 15 años, ¿por qué no te aguantas más? Entonces, pues yo le dije así directamente a los dos, ¿no? Porque no es bueno ni para ustedes, ni para su papá, ni para mí. O sea, esto que se está viviendo no es correcto. Entonces, a pesar de partido mi corazón y de permitir que se quedaran ahí porque pues su papá no los dejaba ni si ellos no querían. Y como les digo, ya por la edad que tenían voz y voto, ellos por lo menos van a saber que no es correcto, que no es bueno que traten así a la mujer, ni a la mamá, ni a la mujer. Entonces, ¿por qué? Porque eso lo van a llevar a sus relaciones. Entonces, obviamente aquí, este joven, en caso de que tuviera una relación, pues pudiese llevar esa violencia, ¿no? Pero definitivamente lo primerito que se tendría que trabajar pues sería esa depresión y buscar que se reencuentre otra vez él, que se encuentre él mismo y que se sane, se perdone a él, porque déjenme decirles que yo creo que, porque luego podrás decir, no, pues, ay, que digan lo que digan o no hagas caso de lo que digan, pero yo creo que uno de los pasos más difíciles de todo es perdonarte a ti mismo. Porque yo sí, muchas veces dije, híjole, es que cómo me pude casar con él, es que por qué no me separé cuando mis hijos eran chiquitos y así no hubiera estado bateando eso, es que por qué esto, por qué lo otro, hasta que en una ocasión me dicen, bueno, pero si no tendrías a tus hijos, y sí, sí es cierto, o sea, bueno, sí, viví violencia y todo eso, pero gracias a eso tengo a mis hijos y esos pues no los cambio por nada, ¿no? Entonces, es lo más difícil, el perdonarte a ti mismo, perdonar a los demás y todo eso, pero el perdonarse a uno mismo porque se culpa a uno mismo, ¿no? Y tú mismo te estás haciendo el harakiri. Entonces, en eso es en lo que sí se tiene que trabajar. Bien, chicos, ¿hay algún otro comentario, pregunta? Pues yo más que comentario es pues mostrar mi agradecimiento por este tipo de charlas que la profe Rosy siempre ha buscado la manera, yo creo, de trasladarnos no solamente a la parte de, cuando sean maestros puede suceder este tipo de cosas, cuando sean maestros pueden encontrar situaciones así, sino solamente estas son las situaciones que se viven, mírenlas de donde son y como son. No intenten como,
puede pasar, puede pasar. Cuando yo sea profe, a lo mejor me pasa, a lo mejor lo encuentro, a lo mejor me sucede. No, o sea, sí está pasando y cuando seas profe, ¿qué vas a hacer? No, no el chiste de nomás decir, bueno, pues me pasó una situación, sino cuando te pase y cuando te acerque este tipo de situaciones a tu aula, a tu persona, ¿qué vas a hacer? Mostrarme agradecimiento a las dos a la profe Rosy por traer este tipo de clase a uno que sinceramente en esta modalidad que a todos ya nos tiene, yo creo, un poco, se puede decir, enfadados, nos recuerda que en el mundo sigue siendo mundo aunque haya pandemia, ¿no? Así es. Y el mundo no va a cambiar porque haya pandemia y el mundo no se va a detener porque estemos en confinamiento y el mundo no para de ser mundo porque pues esté pasando un virus que nos puede dañar como persona. Entonces también a usted, psicóloga, por la capacidad del proceso que llevó. Se escucha a lo mejor mal decirlo así, pero espero que se entienda el sentido de mi mensaje. Es gratificante escuchar este tipo de situaciones por el hecho de que se puede contar, no porque suceda. Claro. O sea, no por el hecho de que sucedió, me alegra escuchar eso. No, me alegra escuchar que sucedió, pero por el hecho de que se llevó un proceso pues, de sanación, ¿no? O sea, y eso es meramente valentía, porque pues prácticamente el primer paso yo creo que es el más difícil, ¿no? El de que decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda y empezar el proceso. Así es. Ahorita, pues en mi círculo social, tengo una persona muy cercana a mí que creo pues vivió una situación de acoso. No sé en qué grado el tipo de acoso, pero sí es un poco, ¿cómo se puede decir? Un poco intenso el hecho de decir, ¿sabes qué? Así está pasando a mi alrededor y no poder interceder por más, ¿no? Porque lo único que puede hacer uno es escuchar, estar al pendiente, decirle, ¿sabes qué? Pues necesitas ayuda de un psicólogo. Uno, yo no me reconozco como para dar consejos en ese tipo de situación. De verdad, son situaciones tan complejas que hasta el hecho de decir ánimo siento que no es lo correcto. Pero pues gracias a este tipo de charlas y a tipo de situaciones como esas es cuando se da cuenta de que seguimos siendo humanos y que podemos seguir siendo humanos para bien, ¿no? Muchas Así gracias es. a todos, maestra Rosy, psicóloga Maribel, y pues espero que siga así, ¿no? Que siga así en ese proceso de sanamiento y que pues a través de su testimonio pues ayude a jóvenes como nosotros que en algún momento se van a enfrentar a un mundo así y que pues esperemos estemos listos para enfrentar ese tipo de mundo, ¿no? Muchas gracias. Así es. Y gracias a ustedes por esa apertura, porque de veras, como bien dices, ¿no? Esta modalidad está medio complicada, pero al mismo tiempo, pues nos facilita, porque a lo mejor si estuviera en presencial, pues no hubiera podido ir. Y pues estando así, sí puedo estar, medio acostada, pero puedo estar. Y definitivamente, digo, ya se los expliqué desde la vez pasada, no se los había comentado, a mí me apasiona, o sea, ahora sí que me ponen como pez en el agua, ¿no? Brincando y feliz. Me apasiona todo esto porque si algo aprendí precisamente es que a través de esto he podido honrar a mis hijos. Aunque en su momento no pude yo trabajar con ellos, de hecho, pues hasta ahorita es poco lo que puedo trabajar como mamá más que como psicóloga, pero el que pueda yo ayudar a otras personas, a mí me encanta, digo, la maestra lo conoce, lo sabe, y yo por eso es por lo que me invitan, ¿no? Pues yo de verdad que encantada, y si en algún momento ustedes requieren que yo le dé plática también a alguien más o lo que sea, adelante, de veras que es un honor para mí, y gracias por su apertura, por dejar que yo me exprese aquí con ustedes. Y sí, ha sido una enseñanza tremenda, pero que pues gracias a ella es que se puede ayudar más todavía. Muy bien. Algo de lo que les hablaba hace unos días, chicos, era de la hiperreflexión. Y en esa hiperreflexión precisamente hablábamos del anclaje en el sentido de que las personas tienen pues de dos maneras de salir adelante. Y una de las maneras más buenas o más agradables dentro de todo lo malo que viven es precisamente ayudar a otros. Y de esa manera se llega a la hiperreflexión, que es lo que en este caso Maribel pues tomó
y salió adelante. Ella se preparó y continuó y fue un aliciente lo que le pasó para que no le pasara a otras personas, para poder ayudar a otras personas. Por eso es que consideré que era la persona idónea para darles esta charla. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Si no, pues para despedir a nuestra invitada. Bueno, pues creo que quedó ya muy claro. Maribel, pues darte las gracias, toda mi admiración y todo mi respeto a tu trabajo. Eres una de las personas que creo que más empáticamente puede contar todos estos temas, no solo estos, sino algunos otros de los que ya hemos estado juntas, en los que hemos estado juntas, y creo que a los chicos les deja pues unos ojos más abiertos ante el mundo al que nos estamos enfrentando, desgraciadamente cada vez más violento, cada vez más rudo, y pues cómo no queremos que nuestros pequeños estén rudos, cómo no Claro. queremos que nuestros niños respondan tan feo de repente o estén tan agresivos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están viviendo un mundo con una agresividad muy tremenda. Día a día nos damos cuenta que cada vez surgen más y más cosas y hasta muchas veces nos asusta el poder ver en qué se está convirtiendo este mundo, pero más que asustarnos, pues hay que ocuparnos, ¿no? Y ocuparnos en sacar adelante esto, verlo como lo que es, y como docentes vamos a tener, en el caso de los docentes, pues hay límites, ¿no? Hay límites, hay cosas que podrán hacer y cosas que no, pero hay algo que mencionó Maribel que creo que es sumamente importante y que lo tienen que ver como un área de oportunidad. El niño que buscaba abrazos, su hijo que buscaba abrazos. Entonces, ahí es donde yo me he cansado de repetirles, el maestro de vocación, el maestro que voltea a ver esas situaciones raras, diferentes, ese niño que yo ya conozco, que le hago un diagnóstico desde el primer día y que veo esos cambios y entonces trato de estar ahí para ser el soporte. Quizás no voy a poderlo llevar de la mano todo el tiempo, como un psicólogo a lo mejor lo podría hacer, pero qué tal que si ese pequeño no recibe ese apoyo psicológico por X o por Y, por las creencias del papá o de la mamá o lo que sea, pero lo único que tiene es el docente, lo único que tiene es ese maestro que respalda esa necesidad de afecto, esa necesidad de amor que el niño debe de recibir. Si aún así nosotros lo recibimos con ese amor, con esa amabilidad, el niño por lo menos va a tener ese respaldo, que eso es algo tan, tan importante en nuestros días. Maribel, pues muchísimas gracias. Vamos a tomarnos la foto contigo, no importa así como estás, no te levantes. A ver, los demás, por favor, prendan su cámara para hacer una foto aquí con la psicóloga Maribel. Elizabeth, por ahí te puso un mensajito. Muchas gracias, Elizabeth. Y muchas gracias por ahí también Janet, ¿no? Que me decía gracias, Janet. Gracias a todos, de verdad. Gracias a usted. Bueno, tomaremos la foto, listos, 1, 2, 3. Muy bien, excelente, pues muchísimas gracias a nuestra expositora, le damos un aplauso, por favor, fuerte. Muy bien, y pues muchísimas gracias, Maribel, de verdad estamos muy, muy contentos con esta plática y sé que a los muchachos les sirvió muchísimo. Gracias por tu disposición, tu tiempo, y pues aquí continuaremos nosotras en conferencia por fuera. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nada más voy a hacer un print screen de los mensajitos y ahorita me salgo, pero voy a apagar Claro, no, mi adelante. micrófono y adelante. mi micrófono y mi video. No, de hecho no necesitas salirte. Bueno, muchachos, como habíamos quedado, ¿verdad? Íbamos a hablar precisamente por el tema que teníamos aquí con Maribel, era también hablar un poco de lo que es violencia. Violencia me refiero intrafamiliar y doméstica. Eso lo vamos a ver la próxima clase, puesto que el tiempo está muy corto ya el tema es muy largo, muy extenso. Y aunque quería ver yo la primera parte de esto, de todas maneras no me gustaría cortar porque tenemos algunos videos y algunos casos que ver sobre la violencia y cómo ustedes como docentes pueden detectarlo, o sea, cómo se detecta, cómo al ver al niño, qué características tiene el niño,
cuando para darnos cuenta que hay violencia intrafamiliar o que tiene, o está siendo violentado, nos vamos a dar cuenta que hay diferencia entre violencia intrafamiliar y que alguien sea violentado. Es muy diferente, pero finalmente veremos que es todo un cuadro, todo va conectado, todo va de un lado a otro, es como si fuera un diagrama. Todo conlleva a lo mismo. Si la madre es violentada, generalmente el hijo es violentado también, solo que existen formas en las que es violentado. Puede ser únicamente psicológica o puede ser física. Generalmente, cuando es física, vamos a saber o darnos cuenta que el niño trae a veces golpes donde no puedan verse. ¿Sí? Nunca van a haber golpes en los brazos, es muy raro, a menos de que ya la situación se esté tornando demasiado agresiva, entonces sí, a lo mejor van a lograr ver algún golpe. Pero generalmente estos niños traen o conllevan una situación psicológica bastante tremenda, ¿no? Y por ello a veces es el niño agresivo que se comporta muy agresivo o que es el que realiza bullying fuertemente contra otros niños. Y a veces decimos, es que este niño siempre está golpeando gente o siempre está aventando cosas o siempre está, y no nos ponemos a ver que el niño realmente está teniendo una situación de intraviolencia familiar. Ya eso lo vamos a ver la próxima clase. Todos estos temas son antecedentes a la unidad número 2. Van a decir, ay, jole, es que ha habido mucha intro. No, pero es que la intro creo que es interesante porque vamos a hablar de emociones. Entonces, antes de entrar a cómo aprendemos, cómo son las emociones, cómo repercuten en nosotros, creo que yo creía bien importante que viéramos todo esto, ¿no? Lo que está pasando en nuestro mundo y luego la violencia intrafamiliar se ha disparado con la pandemia. ¿Qué es lo que está pasando? Pues resulta que antes eran violentados, pero ahorita como están encerrados en un cuadro, está peor el asunto, ¿no? Entonces, vamos a ver todo eso. Incluso ha habido casos de maestros que se han dado cuenta porque en el mismo cuadro donde está aquel niño apareciendo, se nota cuando el papá llega o de repente tira con algo o jala al niño o lo jala violentamente, también puede ser por parte de la madre. Todo eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Comentarios? Espero realmente que esta conferencia les haya servido mucho, yo sé que sí, y pues espero también que todo este panorama que estamos viendo sobre la inclusión, nos demos cuenta que la inclusión no solamente es con discapacidad, la inclusión es emocional, ¿sí? La inclusión es mental y todo tiene que empezar por parte de comprender lo que el otro vive, ponernos en los zapatos de lo que el otro vive para poder entender su realidad, ¿sí? Bueno, chicos, que tengan un excelente fin de semana. Les deseo lo mejor y nos vemos Dios mediante el día martes. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Que les vaya muy bien, que les vaya bonito. Tenga feliz día del Gracias, profe. Bonito. maestro. Gracias, gracias. Gracias. Feliz día al maestro, profe. Gracias. Que estén muy bien. Bonito fin de semana. Que la pase bien, profe, que la consienta mucho. Feliz día. Ay, gracias, Jonathan. Gracias.